Invitado de hoy, se toma un café con Claudia, Marcelo Aquistapache. Él es oriundo de la ciudad de Mercedes, soriano, psíquico, escritor y publicista. Colabora en casos policiales y creó un método para tratar las adicciones. ¿Cómo andas, Marcelo? Muchas gracias por venir. Que vino con un libro. Verdadero placer. Qué bueno. ¿Me contás? Sí, es una versión cómic de una novela que saqué hace 10 años, que va en la 4ª edición, El Enigma del Rosario. Y bueno, es un trabajo que hicimos con Rolando Salvatore, un ex caricaturista del Observador, que estuvimos 3 años y medio para poder sacarlo y el año pasado pudimos sacarlo a la luz. ¿Y qué es un policial? Y es una historia de misterio, es un cura que tiene capacidades extrasensoriales y lo mandan en misión a restaurar la Capilla Santa María en Melilla, que existe, con la misión de restaurar, que estuvo 30 años abandonado, e investigar qué fue lo que pasó allí con unos seminaristas décadas antes. Así que el cura tiene, digamos... Y lo doté un poco de lo que hago. De lo que eso te iba a decir. Ahí está. Incluso cumple el mismo día que yo. Muy inspirador, o sea que tiene mucho de vos el cura, sí, entonces. Sí. Pero ahora, vos sos mentalista, ¿tá? Sí. Te definís como mentalista, como psíquico también, y también terapeuta, ¿no? Porque estás trabajando ya hace un tiempo en las adicciones, con una técnica bastante novedosa que tiene que ver con trabajar con el inconsciente. A nivel del subconsciente, correcto. Y bueno, y generar cambios ahí de conducta y todo. De Pero reprogramación. vos desde muy chiquitito ya te pasaban cosas, ¿no? Que de repente de tan pequeño no las entendías. Claro, en realidad, digo, era como parte de los sentidos, ¿no? O sea, lo he contado 1000 veces, ¿no? Pero digo, yo escuchaba sonar el teléfono, iba a atender y cuando llegaba empezaba a sonar el teléfono, o escuchaba el timbre de la puerta, iba a la puerta y cuando estaba por abrir recién tocaba el timbre. O sea, en realidad era como que me adelantaba a acontecimientos que desde la perspectiva de un niño, digamos, era lo más importante en ese momento, atender el teléfono o atender la puerta. ¿Y cuándo se volvió serio eso? En realidad, esa misma percepción me llevó, digamos, por el mismo entorno social, a empezar a desoír eso. Por ejemplo, me pasó en la escuela. Cuando empecé primer año de escuela, a ver, ¿qué te pasó? Mi papá era gerente de un banco, entonces yo nací en Mercedes, pero después, a los 7 años, nos fuimos a Durazno, estuve 5 años en Durazno. Lo que me pasaba cuando la escuela era que yo escuchaba la campana de la escuela y me levantaba unos segundos antes, ¿no? Entonces, los primeros días empezaron a reprimirme, por decir de alguna manera, y terminé incluso en la dirección porque le distraía la clase a la maestra. Entonces, una maestra que se ve que entendía un poco lo que me pasaba, me dice, no, Marcelo, lo que tenés que hacer es esperar que se levanten tus compañeros para tú levantarte. Entonces, empecé a hacer eso, esperé que los otros se levantaran para yo levantarme. Y empecé, digamos, a desoír esa percepción innata que tenía. ¿Es algo que te viene? Es algo que te viene, pero... ¿Lo sentís? ¿Lo ves? En realidad, lo que luego aprendí fue a provocar esa búsqueda, ¿no? Por ejemplo, yo va a ser 30 años que colaboro en casos de personas desaparecidas. Entonces, esa percepción que todos tenemos, no lo usamos, pero lo tenemos, es parte porque nuestro cerebro inteligente, de alguna manera, evolucionó y tomó el control sobre el subconsciente o inconsciente o cerebro primitivo. Pero en realidad todos tenemos el potencial de obtener información de acontecimientos futuros o también acontecimientos pasados. Lo que ocurre es que nos manejamos con una física tradicional y la física tradicional, digamos, no permite, supuestamente, obtener información. Y entiendo que en realidad la física con la cual nos manejamos es la física cuántica, o sea, en realidad el espacio-tiempo no existe. Entonces, nuestros ancestros, de alguna manera, antes que desarrolláramos nuestro cerebro inteligente y lográramos modificar nuestro entorno, lo que hacían era anticiparse a los acontecimientos. O sea, claro, ellos subían una montaña porque venía una inundación. Ahora, eso vos lo aprendiste de grande, todo esto que estás, pero cuando eras chiquito y tenías pocos años de vida, era algo innato, ¿no? ¿qué te pasaba? Porque vos lo hablabas con tu familia, hablabas con tu mamá, con tu papá, ¿cómo manejabas esa situación? Es que no se entendía, digo. De hecho,
cuando era muy chiquito... Porque digo, de hecho no se lo contabas a nadie tampoco. Y no, porque para mí era algo natural, ¿no? De hecho, digo, me llevaban al médico para ver si yo tenía problema en la audición, por ejemplo, y en realidad yo me adelantaba a los acontecimientos, o sea, eso se descartó. Luego, como yo te decía, a los 7 años, de alguna manera, traté de empezar a adaptarme a la parte social y dejé de desoír un poco eso, ¿no? Y recién después, en la adolescencia, fue que empecé a darme cuenta de que eso funcionaba por diferentes cosas que me pasaron, y a los 17 años, estando en Tacuarembó, esta vez porque... ¿Qué te pasó? Bueno, allí lo que me pasó fue que conocí lo que es la hipnosis, ¿no? Ahí conocí a Fabio Puentes, que ahora está en San Pablo, que está dedicado a toda la parte anestésica a nivel de la hipnosis. Y ahí en el 84, en un espectáculo que él estaba haciendo, era a beneficio de un hogar de ancianos, me acuerdo, y yo como artista plástico había donado una obra, digamos, para... Entonces, había obras en exposición, se vendían cosas, y aparte estaba ese teatro que era una función de hipnosis, que Fabio Puentes, digamos, era el raro, digamos, de Tacuarembó, por todo eso que hacía, y bueno, y estaba viendo un espectáculo y él estaba hipnotizando arriba, y bueno, y sin darme cuenta quedé abajo entre el público y me hicieron subir, y bueno, fue un poco el hazme reír, ¿no?, de todo el mundo, porque te hacen conducir un auto Fórmula 1 y que sos cowboy y que sos modelo, bueno. Y para mí fue una experiencia extraordinaria, porque realmente disfruté de toda esa experiencia de forma notable. Lo que pasó fue que unos días después, Fabio me encuentra en el centro, que es chico de Tacuarembó, y me saluda y me comenta que él había visto obras de la pintura que yo hacía justamente ahí, y que le había llamado la atención la forma en que yo había entrado en esa hipnosis, ¿no? Estando lejos y que él no trabajara conmigo. Y al ser artista plástico notaba que podía tener una sensibilidad muy especial, y me propuso empezar a trabajar con el tema de la hipnosis como forma de desarrollar potenciales ocultos que muchas veces no utilizamos, justamente porque nuestro cerebro racional cohíbe ese potencial intenso o que tenemos en nuestro interior. Y lo que empezamos fue, fíjate que con 17 años para mí era un mundo diferente, y empezamos a hacer toda una serie de ejercicios controlados, y empezar a hacer pruebas con el tema de la hipnosis. Y, por ejemplo, me pedía que dibujara en estado normal. Me acuerdo que yo en ese momento dibujaba árboles, todo con rayitas, y después en estado de hipnosis me pedía que hiciera el mismo árbol, pero realmente como lo sentía en mi interior, sin trabas culturales, sin importarme el qué dirán. Y ahí, para mi ahí sorpresa... están tus dibujos, mirá. Bueno, sí, esos son, por supuesto, posteriores, ¿no? En realidad es increíble el potencial que tiene la mente. Yo ahora, lamentablemente, hace unos años que no pinto por un tema de tiempos, Claro. Cosa que esta cuarentena me ha permitido retomar. Claro, mientras me contabas todo esto, yo pensaba toda una vida, ¿no? Desde que sos bien pequeño hasta el día de hoy. Tengo 53 años. De algún modo esté conectado a través del poder de la mente, de la física cuántica. Sí. ¿En algún punto también no lo sentiste, o en alguna etapa de tu vida, como un estigma esto? Porque es como estás cargando con información, estás cargando con cuestiones que tienen que ver con el destino de las personas, ¿no? Sí. Que a veces pueden ser buenas cuestiones, y otras pueden ser muy dramáticas, ¿no? Sí, lamentablemente. ¿Cómo manejas eso lamentablemente, a nivel personal, ¿no? La mayor parte de los casos que colaboro no tienen un buen fin, digamos, por decirlo de alguna manera, porque de hecho cuando intervengo en casos... ¿Cómo trabajas con el dolor de la gente, con la sensibilidad, con...? Bueno, esto me llevó mucho tiempo procesarlo, ¿tá? De hecho, yo en el 85 me vine a Montevideo, estuve trabajando, estudiando, vine a hacer abogacía y dibujo publicitario. Luego terminé haciendo ciencia de la comunicación y empecé a trabajar en publicidad. Y de hecho tuve una agencia de publicidad, trabajaba para algunas empresas incluso multinacionales en toda la parte de merchandising, promoción en punta de venta. Entonces, durante mucho tiempo, a partir del 91, empecé a colaborar en casos reales, justamente a través de Fabio Puente, que fue el que generó un vínculo con la policía. Y por muchos años estuve trabajando, digamos, en perfil extremadamente bajo, sin que se supiera,
porque entendía de que si se sabía lo que yo hacía, de alguna manera podía perjudicarme desde el punto de vista profesional. Y hasta el 2005 prácticamente muy poca gente de mi entorno sabía lo que yo hacía. Si bien yo colaboraba en forma honoraria en casos, pero muy poca gente sabía lo que yo hacía. En el 2005, por alguna situación, se fugó información de un caso que colaboré y, digamos, llegó a los medios. Y ahí lo que hice, bueno, lo que entendí fue que, bueno, lo que traté de empezar a hacer fue empezar a tratar de documentar todo lo que yo hacía. Y otra de las características que entendí que debía hacer era no cobrar por colaborar. De esa manera, digamos, de alguna manera te permite como alimentar el alma, y entendía que no se puede cobrar, digamos, porque la vida de una persona no tiene precio, por decirlo de alguna manera. Claro. Un hijo, un hermano, un tío, un abuelo. Entonces, de alguna manera lo que hice fue empezar a colaborar en esos casos de personas desaparecidas y bueno, y lo que empecé a hacer fue a documentar también un poco por la experiencia con prensa, radio y televisión, los casos en que colaboraba, ¿no? Entonces, de alguna manera, después con la pintura, bueno, el tema de la familia es un poco mi cable a tierra, ¿no? Que justamente, y después también muchas veces me sorprendo con la facilidad, digamos, que tengo de entrar y de salir de esa situación. Ahí está. Bueno, vos decías que todos podemos, pero esto requiere de un don. Sí. ¿Se nace? Se nace. Yo creo que todos tenemos porque- el potencial y hay personas que tienen mayor O podés sensibilidad. incorporarlo, podés ejercitarlo Bueno, y trabajarlo, pero no hay una facilidad innata de hacerlo. Hay una facilidad innata y la técnica y una metodología, una aplicación de metodología ¿Y vos te permite vos enseñás? desarrollar. No. Porque vos trabajás con las adicciones y haces terapia. Yo en trabajo, fin, sí. Inducís cuestiones, pero no enseñás. No estoy enseñando, digamos, a desarrollar A que las personas puedan desarrollar esa esas metodología. esas De hecho, habilidades. digo, sí estoy escribiendo, algún Sí. día quizás algún libro en relación a eso. O sea, pero yo te preguntaba hoy, más allá de que has colaborado en silencio primero, después un caso te visualizó, pero ¿qué te pasa a vos como ser humano? Es decir, el hecho de tener que manejar información tan fuerte a veces de determinadas personas, y no solo lo digo por los casos policiales, No, lo digo por la vida misma, porque Claro. vos de repente estás con un familiar, con un amigo, y te bajan cosas, y te baja información que vos de repente sabés que esa información, Claro. o eso va a pasar. Porque es un grado de responsabilidad muy fuerte ese. Sí, ¿Qué te pasa con claro, eso? de hecho, Claudia, no me pasa de forma constante que estoy obteniendo información de todos los lugares y de todas las personas con las que estoy porque terminaría enchalecado, siempre digo. Por ¿no? eso te lo estoy preguntando. Lo que hice fue provocar una metodología. Entonces, Ajá. yo lo que hago es tratar es como que fuera mi mesa de trabajo y por lo general, en los casos de homicidios o de personas desaparecidas, lo que hago es trabajar con una foto, con el nombre completo, fecha de nacimiento y una prenda de la persona. ¿Y qué haces cuando te pasa, porque vos has contado que te han Sí. sorprendido ciertas Sí, visiones, ¿no? a veces me de hecho, ahora pasa, te voy a ¿no? preguntar qué te pasó Sí. con el 2020, porque en Sí. algún momento también te bajó una información. Sí. No me refiero a eso, que vos sos dueño de la situación, porque sos Sí. vos que elegís Ajá. aportar o colaborar. Me Sí. refiero cuando te ha pasado a nivel familiar o a Ajá. nivel privado, a nivel personal, que Y bueno, tenés que manejarlo con se te con pone de cuidado, bruces ¿no? una experiencia fuertísima. ¿Y qué haces con eso? Y a veces tenés No lo que tratar decís, lo guardás, de manejarlo, ¿no? Porque no se puede cambiar tampoco. Sí, digo, cuando son casos puntuales que te consultan, por ejemplo, personas desaparecidas, bueno, trato de manejar la información de acuerdo a quien esté enfrente, ¿no? O sea, si es una familia, bueno, y hay información por sus características no son agradables, bueno, trato de contener o mantener oculta o sin decirla, digamos, información a mi criterio que puede dañar y que no, digamos, colabora, digamos, en parte en solucionar ese problema. Por ejemplo, muchas veces, muchos casos en los que colaboro son suicidios, lamentablemente. Entonces, lo que tiene un suicidio es que cuando tú tocas la prenda de un suicida, te genera un desprendimiento muy intenso. Y es prácticamente... Pero ¿cuál es la sensación? Cuando La decís sensación desprendimiento es intenso? o sea... ¿Tocas una Yo lo que prenda? hago es, con el nombre, la fecha, la foto y la prenda, escribo el nombre, cuándo desapareció, y lo que hago es posicionarme de una manera que lo que genera en realidad es
que viene a ser una autohipnosis. O sea, lo que hago es que la conciencia, pero todo, digamos, tengo una metodología de trabajo que de forma inmediata logro que mi conciencia derive al subconsciente. Entonces dejo la mente en blanco y te empieza a venir información. En el caso de manejar con lo que es la física cuántica, el espacio-tiempo no existe. El hecho de estar vivos, estamos emitiendo información a través de los sentidos. Hoy en día es mucho más fácil explicarlo por la tecnología, ¿no? O sea, es como que fuéramos un GPS natural que no tenemos la tecnología para capturar esa información, pero una mente entrenada sí puede obtenerla, ¿no? Entonces yo lo que hago con esos elementos es emitir la señal que solo esa persona puede estar generando. Entonces yo envío la señal y el hecho de estar viva la persona, estamos interactuando eléctricamente con la corteza terrestre. Entonces yo envío la señal, interactúa con la corteza terrestre y me vuelve la información. Esa información que te vuelve es como que fuera yo dejo una imagen blanca, es como que fuera una pared blanca y es como que se empiezan a pegar cosas, ¿tá? Y a veces esas imágenes te vienen a través de los sentidos, o podés escuchar cosas, o podés visualizar, o podés sentir olor, o podés percibir sensaciones, pero lo que a mí me describe si la persona está viva o está muerta es que cuando tú tocas la prenda, si la persona está fallecida te genera un desprendimiento. Ese desprendimiento es como que fuera una pequeña electricidad que te corre desde la base de la nuca hasta la espalda, y asociado a tristeza y amargura. A lo largo de los años he catalogado, digamos, 3 tipos de muertes. Muerte natural, te genera desprendimiento leve y constante y ves todo un tono de ocres el entorno. Muerte por violencia, te genera desprendimiento intenso y leve, ves todo en tonos chirriosos y coloridos y como fuera un video, y te viene información adjunta de la víctima y del victimario. Y luego la más difícil, digamos, de contener es el suicidio. El suicidio, tú tocas la prenda de un suicida y te genera un desprendimiento intenso y constante, ¿tá? Y una sensación de angustia y arrepentimiento. Y muchas veces vivís los últimos instantes que esa persona generó. Por ejemplo, si se ahorcó, si se disparó, si se envenenó, porque es la última emisión que esa persona generó. Claro, quedó claro. Entonces, me queda un minuto. Quiero que me cuentes qué te pasó a vos hace unos años con este 2020. Por supuesto que tus visiones no tienen nada que ver con el coronavirus, pero contaste que hace unos años sentiste que algo fuerte iba a suceder, y en un minuto te pido que me digas cuál fue esa sensación y si has visualizado algo que tenga que ver con el Uruguay después de... Claro. Bien, bueno, esto me pasó hace 8 años, me venía algo asociado al 2020 como una amenaza exterior, ¿no? Yo pensaba si podía tratarse quizás del acercamiento de un meteorito a la Tierra, porque era como que algo nos pasaba, que era como una invasión o como una amenaza exterior, y no sabía interpretarlo por las características, porque era algo que ocurría como a nivel mundial. Y de hecho lo comentaba y justo decíamos que era cuando mi hija Paulina iba a cumplir 15 años, ¿no? Este año. Entonces siempre le decía, bueno, para tus 15, le digo, quizás algo pase que no podamos hacerle el cumpleaños, ¿no? Pero quedó en eso. Hace muchos años, incluso el ejercicio de visualización que yo habitualmente hacía, ya hace muchos años que no lo hago, justamente porque a veces esa visualización me generaba después problemas, por un tema o política o por un tema de fútbol. Claro. Entonces ese ejercicio dejé de hacerlo, pero digo, lamentablemente después cuando ocurren las cosas te das cuenta de qué se trataba, esa percepción innata que de alguna manera podías obtener. Bueno, te agradecemos la presencia y seguramente la vas a hacer en cualquier momento, ¿no? Los tiempos de la humanidad lo están pidiendo, me parece. Estaría bien bueno que pudieras, porque es tu trabajo ese, entonces de algún modo, si bien hay gente que descree, hay mucha otra que respeta ese trabajo, ¿no? Así que la verdad que puede ser un buen ejercicio que podamos hacer. Estaría bueno poder compartir más adelante si llegara a suceder Claudio, eso. Te agradezco la invitación. No, gracias a vos. Felicitaciones por el libro. Muy amable. Todo lo mejor para este año. Gracias.